JMR, varón de 37 años, es el protagonista de este vídeo. Robo con intimidación cometido en el interior de una estación de servicio ubicada en Los Brezos, en Villalbilla, Burgos. 2 horas antes de este atraco, había asaltado 2 farmacias en la misma localidad. Sobre las 4 de la tarde entró en una de ellas en calle Madrid. Con capucha pero a cara descubierta sacó una navaja y amenazó a la trabajadora para que le diera todo el dinero que había en la caja. El dueño de la farmacia salió y abrió la máquina registradora para entregarle 200 euros, teniendo el detalle de advertirles de que si llamaban a la policía les mataría. ...400 metros le separaban de su próximo objetivo. Se dirigió a otra farmacia en Calleja y Zurita. De la misma forma, ataviado con capucha y armado con la navaja, le enseñó esta a una trabajadora indicándole: «Dame todo el dinero, rápido que te mato». La mujer le abrió la caja registradora y el delincuente, al ver la escasa cantidad que había, le dijo: «Aquí no está todo, dámelo que te mato ahora mismo». La empleada, que tenía una segunda máquina recaudatoria, le entregó lo que había, en total 400 euros. 600 euros de botín que le debían resultar a poco cuando por la noche se dirigió a la estación de servicio Repsol. Si bien ahora va sin capucha y no exhibe ninguna navaja. Las empleadas narraron a la Guardia Civil lo que se ve en el vídeo, que un hombre entró en el establecimiento y que les exigió todo el dinero de la caja registradora mientras las amenazaba con sacar y utilizar la navaja que llevaba en la riñonera. Lo surrealista es que, para tratar de esconder su rostro, portaba una caja de cartón de unas dimensiones considerables. Que, de no ser por la supuesta navaja que llevaba, la situación era bastante cómica. Debía improvisar fruto de la desesperación por conseguir efectivo, que en el caso se entiende que debía tratarse para una adicción, aunque sabiendo más de lo que hizo posteriormente, supongo que era para otra cosa. Los investigadores corroboraron con varios testigos y a través de las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad de la estación, así como el lugar donde había cogido la caja de exageradas dimensiones, los rasgos, características y vestimenta, retrato al detalle para localizarlo a pocos kilómetros en el Club Zafiro. Qué mejor manera de celebrar un atraco al más puro estilo de película cómica que ir luego a un local de alterne. Imagino que sin la caja de cartón. Lo que yo suponía, a posteriori de atracar las farmacias, debía ir a cambiarse de vestimenta para preservar su derecho de admisión en el club de alterne. Allí se debía quedar sin efectivo para seguir con la fiesta y decidió improvisar. Voy a la Repsol, que la tengo a 300 metros, aquí fuera en la misma gasolinera y cajas, pues ya me sirven para taparme el rostro. En la riñonera que llevo el móvil verás, diré que hay una navaja. Y venga, con el botín de 500 euros me voy para el club, que me darán para un ratito más. La caja me la quito, que si no, no me van a dejar entrar. Instruidas las pertinentes diligencias, el juzgado de instrucción número 2 de Burgos ordenó su ingreso en prisión. Le piden 15 años de cárcel por 3 atracos con violencia agravados con arma blanca en 2 de ellos, que no en 3, porque en su detención no encontraron la supuesta navaja que llevaba en la riñonera durante el atraco a la gasolinera.